Hola amigos, esta vez vamos a platicar del bosque de Chapultepec, no solo como espacio de recreación, porque en realidad esa función solo la ha tenido los últimos 150 años más o menos, sino como espacio histórico, sagrado y de identidad desde los días de los Huey Tlatoani Mexica hasta nuestros tiempos. En realidad, la de Chapultepec es una historia fantástica, un tanto telenovelesca, hay intrigas, suicidios, confabulaciones y mucha guerra y sangre. Vamos a verla. Amigos, estamos aquí en Chapultepec, a donde todos los habitantes de esta ciudad nos hemos venido de pinta a pasear, a reflexionar, el ambiguo sentido de nuestras vidas y últimamente a confirmar que de nuevo nos dejaron en visto. Pero Chapultepec es mucho más que nuestro abundante presente. Es un espacio urbano único en el mundo. Es un bosque vivo, una entidad casi autónoma de la ciudad, que ha visto pasar el imperio, el caos y la reconstrucción en sus faldas, literalmente. Primero empecemos platicando un poco qué es Chapultepec. El espacio que hoy conocemos como el bosque de Chapultepec, dividido ya en 4 secciones ahora, comenzó siendo la parte occidental del enorme Valle de México, donde desde hace miles de años y de forma natural y casi mágica, brotaba mucha agua limpia desde varios manantiales al sureste del cerro, donde hoy se encuentra el castillo. Estos manantiales fueron aprovechados después por los mexicas e incluso nutrieron a la ciudad hasta finales del siglo XIX. Pero no nos adelantemos, la existencia de tanta agua y el cercano Lago de México creó un ambiente idóneo para la formación natural de un nutrido bosque que contrastaba mucho con el resto del valle, en particular del nororiente que siempre fue más árido, todavía. Chapultepec significa Cerro del Chapulín. El cerro, donde hoy está construido el castillo, es en realidad la base de un volcán extinto, igual que el Peñón de los Baños, al lado del actual aeropuerto, donde también hubo abundantes manantiales, de ahí su nombre. Entonces tenemos una formación natural que dominaba la vista sobre el resto del valle. Avancemos un poco en el tiempo. La arqueología ha detectado vestigios de la cultura teotihuacana, 750 años antes de Cristo. Esto indica que Chapultepec lleva por lo menos 2000 años densamente poblado. Cuando los mexicas o aztecas ya vagaban por este valle en búsqueda de un lugar de asiento permanente, peregrinaron por varios sitios. Desde luego, uno de ellos fue aquí, en Chapultepec, pero no en la condición de imperio poderoso en la cual los ubicamos hoy, no. Estaban aquí como tributarios, casi esclavos, de los señoríos de Azcapotzalco. Aquí va un dato curioso. Se cree que una de las razones para fundar Tenochtitlán, en un islote tan fértil pero tan complicado de habitar, fue porque los dejaron fundar su propia ciudad con la única condición de seguir pagando tributo. Por eso, y con ayuda de la Triple Alianza Tenochtitlán, Tacuba y Texcoco, vencieron a Azcapotzalco en 1428. Así que el paso de los aztecas por Chapultepec fue fundamental. Aquí aprendieron lo poderoso que podía ser el régimen tributario obligatorio sobre otras poblaciones, y aquí se ganaron a su primer enemigo serio, el señorío de Azcapotzalco. Los mexicas estuvieron aquí 47 años. Se piensa que fue aquí también donde comenzó el tejido social que llevaría a Tenochtitlán a ser el enorme e inigualable imperio que fue. Pero vamos con calma. ¿Qué atraía tanto a diversas tribus a Chapultepec? Fundamentalmente a la presencia de muchos manantiales de agua dulce, pura y cristalina, y la cercanía con el lago de México, que proveía pescado. Esto lo hacía un ambiente idóneo casi idílico y que le ganó su lugar sagrado en la cosmovisión mexica. Incluso en los relatos más antiguos nos narran la presencia aquí en Chapultepec de los tlaloques, que eran ayudantes del dios del agua Tlaloc, en referencia a la abundancia de agua buena que aquí había. Incluso el final de los toltecas sucedió aquí en Chapultepec, como dice el códice Chimalpopoca. Este año se suicidó Huémac en Zincalco, en Chapultepec. En este año, 7 Tochtli, se acabaron los años de los toltecas, pues Huémac se dio muerte como se ahorcó por desesperación en la cueva. Durante los años de los mexicas en Chapultepec sucedieron 2 hechos trágicos para los mexicas que marcaron su destino. En primer lugar, la captura de su tlatoani Huitzilohuitl, el Viejo, y en segundo lugar, es sacrificado el brujo Copil, sobrino de Huitzilopochtli.
Esto resulta importante, pues ante las hostilidades del señorío de Azcapotzalco y las muertes, los mexicas empezaron a buscar un nuevo lugar de asentamiento y finalmente lo hacen en los islotes en medio del lago de Texcoco, en donde Tezosomoc de Azcapotzalco les permite hacerlo. Así nace Tenochtitlán en el año 1325, básicamente huyendo de Azcapotzalco. En los días de esplendor mexica, olvidadas las penas y las derrotas, Chapultepec se volvió un lugar sagrado y hasta místico. Fue durante el imperio de Moctezuma Ilhuicamina, el primer Moctezuma porque hubo dos, se construyó el Camino del Agua, un acueducto prehispánico que llevaba agua dulce y fresca de Tenochtitlán. Esto fue en el año de 1465 de nuestra época. En 1507, Moctezuma Xocoyotzin ordena que su retrato y el de su hermano Tlacaelel sean labrados en la roca al oriente del cerro de Chapultepec. Incluso aún podemos ver estos grabados. Esto me llevó a una conclusión. Por muy grandes que fueran los lagos en tiempos del Imperio Azteca, el agua era normalmente intomable, no por estar sucia. Lo que yo creo que es que tenía mucho lodo y desechos orgánicos. Es un tanto irónico, pero los problemas para conseguir agua limpia en esta ciudad vienen desde épocas muy antiguas. Esto nos lleva a una reflexión muy importante que debemos hacer. El bosque de Chapultepec fue, desde tiempos prehispánicos, el proveedor de agua fresca de Tenochtitlán y después de la Ciudad de México. Es un espacio que debemos respetar todos, pero en especial los habitantes de esta gran ciudad. Nuestra ciudad existe hoy y ha sobrevivido en gran parte gracias al bosque de Chapultepec. Incluso todavía existen varios de los restos de los ahuehuetes que Nezahualcóyotl sembró aquí en Chapultepec. La conquista, ese traumático momento que definió a nuestra nación, no pasó decidida por estos bosques. Vamos, hasta donde se sabe, desde que Moctezuma recibe información de la llegada de estos hombres extraños a las costas de lo que hoy es Veracruz, siente de inmediato un mal presagio. Incluso se cree que se obsesiona un poco con estas noticias y de inmediato exige a sus tamemes y a sus informadores recopilar la mayor cantidad de datos posibles de estos sujetos extraños. En estos días recordó la existencia de la cueva de Zincalco en Chapultepec, allá donde Huémac se había dado muerte a sí mismo. Por cierto, la cueva de Zincalco todavía existe, es el audiorama, ahorita está bajo reconstrucción, pero aún lo podemos ver y todavía en época de lluvia sale mucha agua. Algo existe del sistema de manantiales original. Cuando hay oportunidad de verlo, visítenlo porque es un lugar muy interesante, casi místico de Chapultepec y afortunadamente poco conocido. Bueno, continuemos. Cuando Moctezuma supo que estos seres querían verle personalmente, se angustió muchísimo y vino a reflexionar muy apesumbrado, agobiado, preocupado, aquí a Chapultepec, a tratar de entender las verdaderas intenciones de estos extraños personajes. Chapultepec era un espacio fundamental en la cosmovisión mexica, un espacio de contacto con los dioses. Durante la Guerra de Conquista, Chapultepec cayó en manos de los conquistadores junto con el resto de la Ciudad de México. Todos sabemos que Hernán Cortés manda a cortar el acueducto que provee agua fresca a la ciudad para apurar el terrible y doloroso proceso de la caída de la ciudad. Los conquistadores entendieron muy rápido que había una relación directa entre Chapultepec y la existencia de la propia ciudad. Desde tiempos de los primeros tlatoanis, proteger Chapultepec era cuestión de Estado. Una vez consumada la conquista, el propio Cortés mandó a rehacer las fuentes alimentadoras de agua de la ciudad, pues sabía que es un abasto fundamental para la existencia y poblamiento de la nueva Ciudad de México. Le hacen algunas modificaciones al sistema original, pero en general se mantiene como estaba. El agua que emanaba de los manantiales bajaba por un complejo y delicado sistema de albercas hacia el acueducto, y de ahí se encauzaba hacia la Ciudad de México. Incluso aún existe el área arqueológica de Chapultepec, que fue encontrada en los años 70 realmente durante la construcción del drenaje profundo, y es lo que queda del complejo sistema de pozos de agua que alimentaban a la ciudad de Tenochtitlán. Por increíble que parezca, está casi intacto. Así fue, el bosque es propiedad de la ciudad,
para el disfrute de sus habitantes desde 1530, aunque para esa época estaba afortunadamente muy alejado del bullicio urbano. En cualquier historia, igual de importante que la guerra, son las consecuencias de la posguerra. Hernán Cortés apresuró en reordenar la violencia que causó. Al parecer, la primera orden que da una vez terminada la guerra de conquista es reconstruir el sistema de agua de Chapultepec. Entonces se decretó por cédula que el patrón católico de Chapultepec sería San Miguel Arcángel. Alrededor de 1525 se fundó la ermita de San Miguel Chapultepec, que ya aparece en el mapa de Uppsala. De esta iglesia no queda nada hoy, se han encontrado vestigios, pero está debajo del castillo de Chapultepec. Desde los primeros virreyes notaron la importancia de Chapultepec y de hecho Luis de Velasco mandó construir en las faldas del cerro una mansión a la cual ir los fines de semana. Él comenzó la tradición de Chapultepec como espacio de vacación de los virreyes. Desde esa época, aproximadamente el siglo XVII más o menos, el año 1711 se comenzó a notar una evidente disminución del caudal de las aguas provenientes de los manantiales de Chapultepec. Quedó muy claro que había que utilizar el recurso con prudencia, pues el bosque tenía límites. En 1720 el caudal cambió mucho y el virrey Marqués de Montes construyó un acueducto nuevo, distinto del original, que corría por la calzada de Chapultepec hasta el Salto del Agua. Partes de este acueducto aún existen. Fue en el siglo XVII cuando el rumor del tesoro de Moctezuma cobró muchísima fuerza, que se pensaba que era fabuloso, casi inagotable, algo místico. Atentó contra Chapultepec, por supuesto. Incluso un historiador de la época describió que se escarbó debajo de los ahuehuetes, dañando las raíces. Y fue tal la obsesión que obligó al gobierno virreinal a intervenir. Mataron medio bosque buscándolo, pero el tesoro jamás apareció. Incluso existe una narración que dice que se buscó debajo de las albercas, llamadas así, pero en realidad son fosas, en búsqueda del increíble tesoro, y solamente se dañaron, pero no se encontró absolutamente nada. Las fosas fueron disminuyendo sus caudales de agua hasta secarse por completo en el siglo XIX. Un dato curioso es que el elevador utilizado para subir al alcázar del castillo, que solo pudo usar el presidente y altos funcionarios, utilizó una de estas excavaciones para su construcción. Habíamos ya platicado que al pie del cerro había una casa de descanso virreinal, de la cual no queda nada, ni siquiera está del todo claro dónde estaba o cómo era, pues se le menciona muy poco, fue muy discreto. Esta casa, para 1760, se encontraba ya muy destruida, eso sí se sabe, pero fue el virrey Bernardo de Gálvez quien decidió volver a mirar a Chapultepec como espacio de descanso, incluso como residencia, pero esta vez en la cima del cerro, en la chimenea de un volcán extinto. Los ingenieros Vanvitelli y Mascaró diseñaron un palacete adosado a la roca, con una torre mirador hacia el Valle de México, que desplazó a la antigua capilla dedicada a San Miguel Arcángel, que también ya estaba muy derruida. Incluso en esa época hubo cierta oposición, pues el proyecto implicaba destruir los pocos elementos prehispánicos que quedaban para emerger un palacio, un castillo de un gobierno virreinal, que francamente ya comenzaba a dar luces de estar muy desgastado. Mi opinión es que para el final del siglo XVIII, la idea de la independencia ya comenzaba a formar parte de las mentes más ilustradas de la época. La polémica alrededor de la construcción de un nuevo palacio en la cima del cerro de Chapultepec es prueba de esto. En 1784, el virrey Matías de Gálvez manda a construir el Alcázar de Chapultepec, obra que será concluida por su hijo. La obra y los vientos políticos dejaron entonces de ser favorables para la dinastía de los Gálvez, y en 1787 se ordenó por real cédula que se rematara el nuevo palacio como estaba, es decir, concluir la obra como sea. El castillo de Chapultepec se convirtió en un problema para la Real Hacienda, porque no había presupuesto y se le dieron varios usos: archivo general, hospital para enfermos y hasta almacenes de maíz. Tal era la crisis que hasta lo quisieron vender en subasta pública, pero afortunadamente nunca se logró y un terremoto y varias inundaciones dejaron el edificio completamente en ruinas. Pero 3 años más tarde, y con la energía de un recién nacido en los saberes del poder, llegó a la Nueva España un nuevo virrey, el conde de Revillagigedo, que transformó mucho. ¿Cómo hizo ese señor? Fue de hecho el que ordenó remodelar la plaza principal de México, que hoy conocemos como el Zócalo, y fue cuando encontraron la roca tallada como calendario azteca, que en realidad no es del todo un calendario.
Pero bueno, continuamos. Uno de sus propósitos se volvió rehabilitar Chapultepec, que estaba abandonado y sabía de la importancia de este lugar. Para entonces ya corrían en la ciudad vientos de cambio, pero todos los viajeros europeos que venían a México y narraban sus historias, como el Barón de Humboldt, por ejemplo, describían a Chapultepec como un espacio hermoso, idílico, un bosque único en el mundo. Sin embargo, el bosque fue escenario del ideal romántico que entonces se puso de moda, el equilibrio entre la naturaleza y el hombre, la vitalidad de los paisajes y el entorno como geografía humana. De esta época es también el bosque más famoso de París. Después de la independencia, el periodo en el cual la vida cotidiana se trastocó profundamente, el gobierno fijó su atención en Chapultepec, que ya llevaba un buen tiempo olvidado. En 1830 se acondicionó la fortaleza como cuartel y en 1843 se habilitó como academia militar. Las 2/3 partes del siglo XIX en México fueron básicamente un sálvese quien pueda, y mucho de eso pasó aquí en Chapultepec. Al instalar la artillería obtuvo su nombre oficial de Castillo de Chapultepec. Así, llegamos a un momento muy traumático de la historia nacional, la intervención estadounidense y la subsecuente pérdida de 2/3 partes del país. ¿Y qué tiene que ver esto con Chapultepec? Bueno, muchísimo. 2 fechas de septiembre de 1847 marcan las batallas decisivas en Chapultepec: el miércoles 8 y el lunes 13. Aquí es donde entra la polémica historia que nos contaron a todos en la escuela: los niños héroes. Bueno, hasta sus nombres nos hacían aprendernos. ¿Pero realmente existieron? Lo primero que debemos decir es que esto pasó en la madrugada, lo que complica la ya de por sí controvertida historia. Oficialmente a las 3 de la mañana del 8 de septiembre de 1847, 3.500 soldados norteamericanos se movilizaron para tomar posiciones hacia el poniente de Chapultepec, de cara a los molinos, uno de ellos el Molino del Rey, que sigue existiendo y se puede ver, está muy cerca de Los Pinos. Frente a ellos, 4.000 mexicanos los esperaban, con una dotación menor de municiones y con artillería muy escasa. Al salir el sol, 2 cañones anunciaron el comienzo del combate. El primer ataque norteamericano fue rechazado por los defensores del Molino del Rey, muriendo los artilleros mexicanos en un plantío de magueyes. Para ambos ejércitos, el costo en sangre fue enorme. De hecho, fue la pérdida de soldados enemigos más grande de toda la batalla, por ahí de 800 según los relatos. Pero del lado mexicano, la desgracia fue muy grande también. Habían muerto muchos oficiales y soldados que defendían Chapultepec. El domingo 12 de septiembre comenzó el bombardeo al edificio y no pararon hasta ese día, por la noche. Las tropas invasoras se prepararon para tomar el castillo, reducto final del ejército mexicano bajo el mando de Nicolás Bravo. El duro bombardeo fue desastroso. Eventualmente cayeron los mexicanos y la bandera de México fue abatida y las barras y las estrellas ondearon en lo alto del castillo. El propio general Bravo, con casi todos sus oficiales, cayeron prisioneros en el propio castillo. Fue un desastre. El duro golpe de la invasión tuvo un efecto inesperado. Los cadetes del colegio decidieron resistir a los soldados invasores. Además, no había realmente a dónde ir. La guerra contra Estados Unidos, que duró 2 años, proyectó al colegio militar, a sus cadetes y al propio castillo como emblemas de valentía. El relato casi fantástico de los niños héroes creció con la narración histórica. Unos cadetes que defendieron hasta el final a su patria. Era una narración romántica. La verdadera historia, el hecho real, es que el comandante de la plaza y el director del colegio, 37 y más de una veintena de oficiales, fueron hechos prisioneros. Mucho menos romántico que la narrativa. Pero lo que sin duda sí sucedió fue una defensa histórica del colegio y de esta batalla. Sobresaldrían algunos protagonistas del conflicto, como Miguel Miramón. El castillo resultó muy dañado, parte de sus muros y explanadas fueron totalmente destruidos. Poco a poco se reconstruyó y se reabrió hasta 1849, ya después de la guerra. Pero esta batalla trajo un resultado positivo. En Chapultepec nació el patriotismo mexicano y la intolerancia ante cualquier atentado a la soberanía nacional. Años después, media docena de monumentos, distribuidos entre la entrada del bosque y el castillo y el Molino del Rey, recordarían este heroico momento.
Pero México no conocería la calma, no aún. El 21 de enero de 1859 llegó a la Ciudad de México un grupo de carruajes de la comitiva del presidente Miguel Miramón, conservador, centralista y antiguo prisionero de guerra al caer el colegio militar. Entre ellos también venía una joven mujer, Concepción Lombardo, alma solitaria y esposa de Miramón, quien escribió mucho de este momento. Recientemente remozado, se adaptó el alcázar para el uso de la pareja. Para entonces ya había estallado la Guerra de Reforma. Liberales y conservadores tuvieron una larga y penosa confrontación civil. Los partes de la guerra de uno y otro contrincante impedían saber quién sería el bando triunfador. Esta guerra incluyó a Tacubaya y sus alrededores, por lo tanto Chapultepec. La Guerra de Reforma, con toda su violencia, fue el preludio de un proceso dramático, y el año 1859 y la presidencia de Miguel Miramón se fueron en un suspiro. La República Centralista comenzaba a extinguir, y un corto imperio vendría a sustituirla. El derrotado presidente Miguel Miramón se convirtió en uno de los brazos armados del gobierno imperial de Maximiliano de Habsburgo, y con el paso de los años en un héroe muy repudiado. Una nueva y definitiva guerra comenzaría en 1862. Esto cambiaría para siempre el rostro de Chapultepec también. Maximiliano, en 1865, en el raro ambiente de otra invasión extranjera, una muy extraña, el bosque de Chapultepec vio florecer el efímero sueño imperial. Frente a la guerra que sangraba al país por todos sus frentes, el bosque se proyectó como un lugar tranquilo, a la nueva moda europea de entidad natural. En el área del Alcázar se planearon jardines y una capilla. Se trajeron muebles europeos, retratos al óleo, esculturas, algunos aún se conservan. Desde la terraza oriental se miraba transparente la abigarrada Ciudad de México. Maximiliano también ordenó el trazo de una gran avenida que comunicaría la residencia imperial con la Ciudad de México. Nacida en la rampa que rodea el cerro de Chapultepec, esta nueva avenida se llamó inicialmente Paseo de la Emperatriz y después el Paseo de la Reforma, nombres alegóricos del destino político nacional. Maximiliano no pudo imaginarse lo que esa avenida, eje del crecimiento de la ciudad, significaría para el futuro de México. Tenemos un video que aquí les dejo en la descripción, la liga, acerca de la propia historia del Paseo de la Reforma. Continuemos. En Chapultepec, la noche del domingo 14 de julio de 1867, el presidente Benito Juárez revisaba la redacción de su manifiesto a los mexicanos. Nada de excesos cortesanos, ni de apartados militares propios, solo para reyes del teatro, según había escrito, en sus siempre inconclusos apuntes para mis hijas. En los tiempos de la República restaurada no existió quietud. Continuamente la diatraba política tocaba al presidente y a su círculo. El Alcázar se instituyó como sitio de respiro para la familia Juárez. Pocos momentos felices, al igual que en tiempos de Concepción Lombardo y de Carlota, la esposa de Maximiliano, vivió Margarita Maza. Solo fue ocupado por la familia del señor Juárez por espacio de unos 2 meses al año, en la época de los fuertes calores. La familia Juárez no tenía en Chapultepec sino los muebles más necesarios para vivir, al grado de que cuando el joven Benito iba los domingos a visitar a su mamá y sus hermanas, tenía que dormir sobre un sofá. Después de Juárez, los demás presidentes Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz y Manuel González trasladaron la residencia de descanso presidencial al castillo. En la soledad doméstica se recordaba el triunfo republicano sobre Maximiliano. 40 años más tarde, por decreto del presidente Venustiano Carranza, el sitio se llamaría oficialmente Museo del Imperio Mexicano. En 1878, la voluntad científica se conjugó para que, en la torre más imponente desde tiempos del virrey Gálvez, en el sitio conocido ahora como el Caballero Alto, se fundara el primer observatorio astronómico de México. El ingeniero Ángel Anguiano proyectó el edificio para adaptar telescopios e instrumentos de medición. Francisco Díaz Covarrubias, afamado matemático, fue su primer director. Por su parte, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada mandó a construir la plazoleta al sur del Alcázar frente a la Sala de los Acuerdos. En 1916 se comenzaría a reconstruir la escalera de los Leones y para 1924 la Fuente del Chapulín. El ministro Vicente Riva Palacio, quien enrejó el bosque para mantener la separación entre la urbe y su antaño límite poniente,
El vecino pueblo de San Miguel vivía ya sus últimos años como localidad indígena. La ciudad lo devoraría. Amigos, muchas gracias por ver hasta aquí, hasta el final del video. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita. Este video se debe dividir en 3 partes. Primero tenemos la prehistoria, después la parte de los mexicas, los aztecas, la conquista, todo lo que acabamos de ver hoy. La segunda parte se va a tratar sobre todo de Chapultepec durante el Porfiriato, que fue muy importante porque ahí nacieron los conceptos urbanos que incluso tenemos el día de hoy, la intervención del Limantur en el bosque, hasta los años 30 más o menos, después de la Revolución. Y la última parte del video vamos a hacerla la parte 3, lo que hoy tenemos de Chapultepec. Los museos que se inauguraron a partir de los 60, la segunda sección, la tercera sección, que después cayó en abandono, ahora la cuarta sección, que siempre fue parte del campo militar. O sea, Chapultepec es un ente urbano vivo que sigue creciendo, sigue evolucionando. Los museos que están ahí, en especial el de antropología, tiene muchos premios. No solo ese, hay museos, el del Papalote. Chapultepec realmente se convirtió en un espacio urbano único en el mundo. Lo han comparado con otros bosques urbanos, porque su importancia para esta ciudad es crucial. Entonces, no se pierdan la segunda y la tercera parte. Les estaré avisando apenas las tengamos listas. Muchas gracias y hasta la